Bueno chicos, vamos a ver. Hemos estado viendo las reacciones químicas, ¿vale? La ley de Lavoisier, la ley de Proust, y ahora vamos a dar un pequeño pasito más. Vamos a ver un concepto muy importante que hay en química, que es el concepto de mol, ¿de acuerdo? El mol es una unidad que se utiliza en química igual que en la vida cotidiana se utiliza la docena. Nosotros decimos media docena de naranjas, una docena de huevos, pues en química esa cantidad, como son entidades muy pequeñas, lógicamente con 12 átomos de sodio no hacemos nada, con media docena de calcio no hacemos nada. Se tiene una cantidad muy grande, este número es enorme, ahora os comento. Y este número se llama mol, entonces nos decimos medio mol de sodio, medio mol de agua, 2 moles de hierro o 4 moles de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo podemos relacionar la cantidad de sustancia, que es el mol, con los gramos y con el número de átomos que hay en una cantidad determinada de sustancia, ¿vale? Pero primero vamos a ir leyendo un poco los conceptos. Cantidad de sustancia da cuenta del número de unidades, átomos, moléculas o iones que contiene una determinada porción de una sustancia, independientemente de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de lo que pese un melón, de lo que pese un huevo, de lo que pese una naranja, nosotros podemos decir una docena de melones, una docena de huevos, una docena de naranjas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen 12. Ahora bien, como el melón pesa más que la naranja, una docena de melones pesará lógicamente más que una docena de naranjas. Pero la unidad es la misma, 12. Luego eso indica que es independientemente de la masa, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de mol. Y como veis, lo que estaba comentando, como el tamaño de los átomos de la molécula son muy pequeños, por poca cantidad de sustancia que tomemos será un número muy elevado. Entonces, este número es muy elevado. Os lo voy a adelantar. Este número mol es 6,023 por 10 elevado a 23. Entonces, si yo digo, no existen españoles para eso ni personas en el mundo, pero si yo digo, perdón, un mol de españoles, estaría diciendo 6,023 por 10 a la 23 españoles. Si digo un mol de sillas, 6,023 por 10 a la 23 sillas. Y si digo un mol de hierro, 6,023 por 10 a la 23 hierros. Quiere decir que el mol siempre vale esta cantidad, igual que la docena siempre vale 12. Por eso se dice en química, de una forma un poco jocosa, que el mol es la docena química, ¿de acuerdo? Bien, fijaos si es grande esta cantidad. Y esto es un cálculo que se hace para que veáis a escala humana lo grande que es este número. Este número es un 6 seguido de 23 ceros. Si nosotros, 7.000 millones de habitantes, quisiéramos contar los moles que hay, perdón, las moléculas de agua que hay en un mol de agua pesa 18 gramos, para que os haga una idea. 18 gramos de agua es un buche de agua. Cogéis un vaso de la casa, pues un culillo de abajo, eso sería 18 gramos de agua. Ahí hay este número tan grande. Pues bien, fijaos la idea que nos proponen muchas veces los químicos para que veamos la inmensidad de este número. Si nosotros pudiéramos meter los 7.000 millones de habitantes, las dos manos, contando moléculas de agua, 1, 2, 3, sin parar, sin comer, sin dormir, solamente contando toda la humanidad, las moléculas de agua que hay en ese culillo de vaso. Tardaríamos 70.000 años en contarlas. Este es un número inmenso, un 6 seguido de 23 ceros. ¿Y por qué es tan grande? Porque los átomos son muy pequeños y no se ven. Entonces, ¿cuál fue la idea genial de Avogadro, que es este señor que tenéis aquí? Él pensó, un átomo muy pequeño no se ve, 2 tampoco, ni 3, ni 4, ni 5, pero si yo sigo sumando un átomo y otro átomo, llegará un momento en el que empieza a verlos, empieza a tocarlos, empieza a olerlos, pueda probar la sal, pueda beberme el agua. En ese momento, aquello que era invisible se hace tangible. ¿Qué ha ocurrido? Que para conseguir eso he tenido que coger millones y millones y millones y millones de átomos, de moléculas, de la sustancia que sea. Pues ese número es el llamado número de Avogadro. Por eso es un número tan grande. No hay arena en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda llegar a esta cantidad tan enorme. Solamente átomos, porque son, insisto, entidades invisibles que solamente a base de sumar una y una podemos llegar a conseguir verlas, tocarlas, en fin, tener una sustancia material. Bueno, pues esa unidad es la unidad que se llama mol, ¿vale? Los químicos, igual que los científicos, tenemos que hacer definiciones. Entonces,
Por convenio se ha definido que esa es la cantidad que hay en 0,012 gramos de carbono 12, ¿vale? Se ha cogido esta cantidad por convenio internacional. El convenio internacional, muchas veces cuando nosotros hablamos de una definición en ciencia, siempre se dice por convenio. ¿Qué es un convenio? Pues al final, ¿qué ocurre? Una serie de señores, creo que son los miembros de la IUPA, son unos 130 personas, se reúnen. Ellos tienen la potestad de decidir cuál es la definición de una cosa, cuál es la definición de otra. Se elige por votación a mano alzada y la mayoría decidió que la cantidad de mol fuese esta. Por lo tanto, este convenio estará así hasta que otra IUPA, otros señores, voten otra cosa. Esto es como el Parlamento. Las definiciones son convenios. ¿Por qué? Pues porque lo ha decidido esa comunidad que tiene la potestad de establecer este tipo de definiciones. Porque muchas veces me preguntan, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Aquí no hay un por qué. Las definiciones son convenios internacionales. Y el convenio de la IUPA es que un mol sea 0,00 kilogramos de carbono 12. Sí puede haber una explicación. Me podéis preguntar, ¿y por qué el carbono 12 y no el hidrógeno? ¿O por qué el carbono 12 y no el sodio? Ahí sí hay una explicación lógica. Eligieron el carbono 12 porque es la sustancia que se encuentra en la materia orgánica de la que estamos hechos, en las proteínas, en los aminoácidos. Entonces, tiene una cierta lógica que hayan cogido el carbono 12 y no hayan cogido otro, ¿vale? Bueno, eso en lo que respecta, digamos, globalmente al concepto de mol. Insisto que es el concepto que los que vayáis y sigáis en química lo vais a utilizar ya el resto de vuestras vidas. En química, en biología, en medicina, en farmacia, en ciencias del medio ambiente, en veterinaria. El concepto de mol es un concepto fundamental en química, porque todo se mide en moles, ¿vale? Es como si un individuo va a estudiar arquitectura y tiene que medir. ¿Qué se mide? Pues en metros. Pues tendrá que tener el concepto de metro a lo largo de su vida, tantos metros de no sé qué, tantos metros cuadrados de solería, no sé cuántos metros de... ¿Vale? Pues en química tenemos ese concepto y tenemos que arrastrarlo mientras estemos dando química. Es el concepto de mol, ¿vale? Bien. Entonces, fijaos, aquí tenéis una serie de dibujos que es que me lo tapa lo que es la parte esta de ampliar y he hecho una captura de pantalla, entonces la parte de ampliar y de reducir me ha tapado un poco el dibujo, pero bueno, vosotros en el libro lo veis claramente. Fijaos, aquí tenemos carbono, tenemos cloruro de sodio, tenemos cobre y tenemos aluminio. Pues bien, en todas estas cantidades, que es un mol, siempre existe este número, ¿vale? Fijaos los diferentes, el cobre es rojizo, el aluminio es casi plateado, el carbón es oscuro y el cloruro de sodio es sal blanca, cristalitos, bueno, transparentes, que luego cuando se unen muchos da la sensación de blancura. Pues ahí, en todos ellos, hay este número. Pues bien, en todos ellos hay un mol, ¿vale? Por lo tanto, concepto importante que quiero que os metáis en la cabeza. Un mol es esta cantidad de lo que sea. Se dice, la palabra técnica es de unidades elementales. Podemos hablar de un mol de sillas. Si intentarais buscar sillas en el mundo, no habría para llegar a un mol. Este número es muy grande. Nuestra mente a nivel humano no es capaz, yo tampoco, ojo, no somos capaces de entender la enormidad de este número. Fijaos lo que he dicho, 70.000 años, toda la humanidad, para contar las moléculas que hay en un culo de vaso de agua. Si pudiésemos, evidentemente, meter las manos, es un símil, lógicamente, no lo toméis al pie de la letra, ¿de acuerdo? Bien, entonces quiero decir con esto que muchas veces en otros cursos, otros años me han preguntado, claro que hay sillas en el mundo, no hay sillas en el mundo para este número. Estamos hablando, repito, de un 6 seguido de 23 ceros. Esos son miles y miles y miles y miles y miles de millones de sillas. No hay sillas en el mundo. Y uno puede pensar, pero ¿cómo? Para que veáis la enormidad de este número, ¿vale? Bueno, insisto, mol, cantidad de sustancia, es una unidad del sistema internacional. La IUPAC considera que un mol es la cantidad de carbono que hay en 0,012 kilogramos de carbono y el número, lo que vale, son 6,023 por 10 a la 23, ¿de acuerdo? Bien, y ya para no cansaros mucho, vamos a ver cómo podemos aplicar y relacionar, como he dicho antes, ese número mol con la masa en gramos de una sustancia. De manera que cuando yo diga, dame medio mol de hierro, yo sepa que te tengo que dar 55 gramos de hierro. Y cuando tú me digas, en la botella hay 2,5 moles de agua, ¿cómo saber que ahí hay 48 gramos de agua? Ahora vamos a ver entonces cómo se establece la relación entre el concepto mol y el concepto
masa, ¿de acuerdo? Y para ello se utiliza en química la definición o el concepto de masa molar, ¿vale? El mol, como ya hemos visto, es una unidad basada en el número de partículas. Número de partículas igual que la docena. Un mol es un número, ¿vale? Y cada partícula tendrá su peso. Entonces, vuelvo a repetir la idea. Un mol de agua tiene ese número de Avogadro que se llama, que por cierto, no lo he comentado, aquí está. Ese número, en honor al señor Amadeo Avogadro, se le llama el número de Avogadro, ¿de acuerdo? Se suele representar por la letra N mayúscula, A mayúscula de Avogadro. Muchas veces lo digo porque en los enunciados de los problemas, pues en vez de poner este número, que es muy engorroso, se suele decir el número de Avogadro, ¿vale? Pues a lo que voy. Sin embargo, nosotros solemos trabajar con la magnitud que es la masa, que es mucho más cómodo porque nosotros pesamos, evidentemente, y es más cómodo pesar en una balanza que no tener que contar número de átomos, imaginaos, ¿no? Dame 1 kilo de melones. Pues lógicamente, ahora, normalmente se pide masa. Es raro que una persona diga, oye, cógeme 8 melones. Cógeme, también ya, hoy ahora que las unidades familiares están cambiando, pues muchas veces dice, oye, dame 4 naranjas o cógeme 2 peras. Pero quiero decir que normalmente, tanto en el mundo, digamos, a escala humana, como en química se suele trabajar más cómodamente con masa que no contando, porque imaginaos en química contar los cristalitos de sal que hay en 10 gramos de sal, sería una locura. Entonces, por eso utilizamos mejor la masa que no la unidad de mol, ¿vale? Entonces, la masa molar, que es el concepto este que estamos viendo, de una sustancia, se utiliza M mayúscula, es la masa expresada en gramos de un mol de dicha sustancia, ¿vale? Un mol, que es ese número tan inmenso, ¿vale? Pues cuando yo peso ese mol y lo convierto en gramos, a esa masa se le llama masa molar, que es la definición oficial de mol, ¿vale? Masa molar. Repito, la masa expresada en gramos de un mol. Ahora veremos que la fórmula es muy sencilla. La fórmula es N igual N de Navarra. Lo digo porque muchas veces mi letra, la gente, los compañeros confunden la N con la M. Os comento la historia. Mi N tiene 2 montañas, mi M tiene 3 montañas. Cuando veáis 2 montañas, en el contexto, lógicamente, se puede entender, porque la palabra mol es N, le han dado ese nombre, no tiene ningún tipo de referencia de ningún tipo, porque encima en inglés mole es mole, digo mole es mole, pero ¿qué ocurre? Que como ya tenía la yupa para la masa en gramos la palabra M, por no repetir la palabra M para la palabra mole, ha utilizado la palabra N. En fin, un engorro, pero que al final uno se tiene que acostumbrar. La palabra M está reservada para la masa, ¿vale? Y la palabra N está reservado para los moles. ¿De acuerdo? En un libro de texto no hay ningún problema, pero yo lo comento porque muchas veces, tanto aquí como en la pizarra, cuando escribo la N con la M, muchos compañeros desde lejos confunden una letra con la otra. Bien, pues a lo que iba. Los moles, que es la letra N, es igual a la masa M partido la masa molecular de la sustancia. ¿Y cómo sacamos nosotros esta masa molar de la sustancia? Pues la masa molar de la sustancia la sacamos de la tabla periódica. Por lo tanto, ahora tendréis que volver a tener la tabla periódica a mano para poder calcular la masa molecular de cada elemento. Ahora os hago un ejercicio que es mucho más engorroso ver todo esto de primeras que luego lo que es el proceso matemático. Pues bien, la masa molar de una sustancia se calcula muy fácilmente, ya que su valor numérico coincide con el que tiene la masa atómica o la masa molecular o la masa de una unidad fórmula. Por ejemplo, la masa molecular del dióxido de nitrógeno es NO2. ¿Cómo hemos sacado eso? Vámonos a la tabla periódica. NO2. Voy a la tabla periódica, ¿vale? Yo no la tengo aquí a mano, pero os comento. Vosotros vais a la tabla periódica y buscáis el nitrógeno. El nitrógeno tiene un numerito que pone 14. No el número a la izquierda, que era el número atómico, que ese no aprendimos ya para hacer las valencias, ese no. El número que hay a la derecha, 14. Y el oxígeno tiene 16. Como el nitrógeno tiene 14 y hay 2 oxígenos, 2 por 16 es igual a 14 más 32. 32 más 14, 46 gramos partido mol. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer del agua. Agua,
H2O, ya sabéis, formular. Me voy a la tabla periódica y busco el hidrógeno. Hidrógeno, masa atómica 1. 1 por 2, pues 2. Más oxígeno, me voy al oxígeno que tiene 16. 16 más 2, 18 gramos por mol. Por lo tanto, para calcular la masa molar o la masa molecular de una sustancia, lo que hacemos es irnos a la tabla periódica, buscar el número que pone masa atómica, que se representa por la letra AR, y sumamos cada uno de ellos. Hago un tercero para que veáis el proceso. Imaginad que me pide la masa molar del ácido sulfúrico, que ya sabemos que es el H2O4. Me voy y busco el hidrógeno. 1. Me voy al hidrógeno que está por aquí. 1 por 2. Más busco el azufre, que tiene 32. Y busco el oxígeno, que tiene 16. 16 por 4. Pues lo multiplico todo, lo sumo y sale 98. Como me están preguntando la masa molar, la unidad es gramos partido mol. Es decir, ya tengo una información, ya sé que cada vez que yo coja en química un mol de ácido sulfúrico, la masa, estoy cogiendo una masa de 98 gramos. Imaginad que en una industria necesito 8 moles de ácido sulfúrico, pues ya sé que tengo 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, necesito 784 gramos de ácido sulfúrico, ¿vale? Bien, eso es lo que respecta a la masa molar. Ahora bien, hemos hablado del número de Avogadro, ¿de acuerdo? El número de Avogadro, que era ese número enorme, 6,02 por 10 elevado a 23 entidades o unidades, ¿vale? Bien, imaginad que me dicen lo siguiente. Vamos a hacerlo con el agua. ¿Cuántas moléculas de agua ingiero si tomo o bebo, en este caso, bueno, tomar, beber, pero en fin, si bebo 18 gramos de agua, ese culillo de agua que os he comentado, es decir, ¿cuántas moléculas de agua me tomo si yo me tomo un buche de agua de 18 gramos? ¿Cómo podemos sacar esas cantidades de moléculas? Pues nos tenemos que basar en el número de Avogadro. Y entonces fijaos que la técnica es muy sencilla. Fijaos, yo sé que en un mol de agua siempre hay el número de Avogadro. 6,2 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, ¿vale? Porque es un mol de agua. Siempre que la palabra mol va con este número. Y ahora voy a calcular cuántos moles son 18 gramos de agua y aplico la fórmula esa que he dicho. Número de moles es igual a la masa en gramos partido la masa molecular del agua. Masa que tengo, 18 gramos. Masa molecular del agua. Para calcular la masa molecular del agua me tengo que ir a la tabla periódica y calcular la masa del H2O, que da la casualidad, que ya lo he hecho antes, lo tenéis aquí, salía 18 gramos, ¿vale? Pues cojo 18 gramos. En este caso da la casualidad que 18 con 18 se van y me queda un mol. Bien, pues entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay en 18 gramos de agua? Un mol. Y un mol, que hemos dicho que tiene siempre, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Vale? Hago uno más para que no os quede con la duda. Vamos a coger ahora el CO2 y suponed que me dan de CO2 100 gramos. Y me dicen, ¿cuántas moléculas de CO2 hay en 100 gramos? Bien, os repito la idea. Un mol siempre tiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Vamos a ver cuántos moles de CO2 tengo en 100 gramos. Me voy a la fórmula. Número de moles, la masa que me den en gramos partido la masa molecular que saco de la tabla periódica. Masa en gramos que me dan, 100. Ahora me voy a la tabla periódica y busco el CO2. Yo me lo sé de memoria, vosotros lo hacéis en la tabla periódica. El carbono tiene la masa atómica 12 y el oxígeno tiene 16, pero como hay 2, por 2. Y me hace un total de 48 gramos por mol. Esa cantidad la pongo en el denominador, 100 partido 48. Hago el cálculo, lógicamente, con la calculadora y obtengo 100 entre 48. Hay concretamente 2,08 moles de CO2. Último paso. ¿Cuántas moléculas tengo? Pues digo, si un mol
de CO2 siempre tienen 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2, los 2,08 moles que me ha dado el problema tendrán una cantidad X. Pues multiplico la X en cruz, como siempre, 6,02 por 10 elevado a 23 por 2,08 partido 1, y con la calculadora siempre a mano, hacemos un momentillo, y nos sale un total de 1,25 por 10 a la 24. Estos serían las moléculas que hay en los 100 gramos de CO2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el nuevo proceso, la nueva parte que vamos a ver de química, antes de entrar ya en lo que son las reacciones químicas con moles, con masa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os voy a dejar unos problemillas de la... Es que no sé si aquí tengo la página, no la tengo a mano. Un momentito, no la tengo a mano la página, pero... Un momentillo, a ver. Un segundo. Las páginas son... Aquí lo tengo, la página 97, ¿vale? En la página 97 vais a intentar hacer el 26, el 27, el 28 y el 29, ¿vale? De la página 97, el 26, el 27, el 28 y el 29, ¿vale? De la página 97, el 26, el 27, el 28 y el 29. Os voy a dejar un tiempo bastante prudencial para que no tengáis agobio nada, lo que me importa es que lo entendáis. Como estamos a viernes, pues yo creo que tenemos 2 clases, os voy a dejar estos 4 problemas para el viernes que viene, ¿de acuerdo? Quiero que lo hagáis, que lo estudiéis a fondo, y si tenéis alguna duda, como siempre, pues me la preguntáis el próximo día. Lo voy a poner aquí, ¿vale? En limpio, página 97. Aquí lo pongo un momentillo. Página 97, el 26, 27, 28 y 29, ¿vale? Para el viernes, que estamos a 22, ¿ok? Venga, señores, un saludo para todos. Chao.